Hola amigos. ¿Por qué muere un niño que tenía la vida por delante, cuando se suponía que estaba lleno de ella? Este es un canal espiritual y hablaré de la vida y la muerte como nunca antes habían visto, intentando dar explicación a esta dolorosa circunstancia. Mis condolencias si están viendo este vídeo porque se les ha muerto un hijo. Por favor, escuchen el vídeo hasta el final. El tema es muy delicado. El vídeo de hoy será la primera parte y en otro vídeo que subiré en breve la segunda parte, para abarcar todo el tema. En este explicaré por qué mueren de forma natural y en otro vídeo en accidentes y muertes violentas, para que no se haga tan largo. Les pido abran su mente al escucharme y dejen que me explique, después ya sacarán sus propias conclusiones. Arriba les dejo un vídeo que podrán ver para que sepan cómo sé estas cosas. Les explicaré cómo están sus hijos. Creo que vale la pena ver el vídeo entero. Me han escrito papás diciéndome por qué Dios no había hecho nada por salvar a sus hijos, y hoy les voy a explicar por qué. Pero para saber por qué muere un niño, antes deben saber esto. Quiero dejar esto claro desde el principio, porque es la base de todo. Somos espíritus teniendo una experiencia humana y todo no acaba con la muerte. Por tanto, como bien dicen, la vida en la tierra es pasajera, no siendo ni la principal ni la única vida. Vamos a intentar reflexionar sobre estas cuestiones. Si pensáramos que vida solo hay una y todo acaba con la muerte, ¿qué importancia tiene entonces nuestro paso por la tierra? ¿Por qué unos padecen tanto y otros tienen una vida más fácil? ¿O por qué unas personas mueren jóvenes y otras más viejas? ¿Por casualidad? No, la casualidad no existe. Esto ya lo hablé en mi anterior vídeo que les dejo arriba. Y estas preguntas tan profundas las estoy respondiendo en mi canal. Lo que quiero es hacerles ver que las cosas pasan por un motivo que va mucho más allá de lo terrenal. Y yo les intentaré explicar. A la pregunta, ¿qué importancia tiene nuestro paso por la tierra? La vida en la tierra es mucho más de lo que vemos, tiene una gran importancia para nuestro ser. Venimos a la tierra desde el mundo espiritual a ganar sabiduría, enmendar errores de vidas pasadas, etc. Todos venimos por alguna razón. Todo eso que debemos corregir, aprender y demás se hace en la tierra. Unos vivirán en la tierra más o menos años, según a lo que hayan venido a hacer. He hablado en otros vídeos que las personas venimos a la tierra con un propósito. Y lo que vivimos, padecemos y a veces el tiempo que permanecemos en la tierra es por una razón que proviene de una vida anterior. Hechos que ocurrieron en vidas anteriores se purgan en la tierra, pasando ciertas circunstancias. La vida es mucho más de lo que vemos y de lo que nos han contado. ¿Quién puede explicar estas cuestiones si no proviene de Dios, aun contradiciendo lo que ya dan por hecho que es así? Déjenme expresarme y verán la bondad de Dios. El bebé, nueva alma encarnada, misión paternal. Las personas piensan erróneamente que los hijos que tienen son suyos, de su propiedad, y no es eso, sino que están a nuestro cargo. Nada en este mundo nos pertenece, ni el cuerpo que habitamos nos pertenece. Todos somos hijos de Dios, es nuestro Creador, y todo es prestado por Dios. Como venimos, nos iremos, sin nada material, solo la experiencia y el aprendizaje de nuestro paso por la tierra. Aprovechar nuestra vida es de vital importancia, y de igual importancia y responsabilidad es traer un niño al mundo. Ese espíritu que encarna y nace en un seno familiar es enviado a la tierra, prestado por Dios, a esos padres, con el objetivo
de perfeccionarse espiritualmente. A los que llamamos nuestros hijos son seres de Dios afines a nosotros, habiendo convivido con ellos en existencias anteriores o siendo la primera vez. Pero lo importante es que nos son prestados para su cuidado y crianza. La misión de los padres es acoger a ese espíritu encarnado en ese niño que han recibido desde el más allá y darle cuidados. Quiero hacer énfasis en que ese bebé o ese niño que hemos tenido es la encarnación de un espíritu del más allá que viene por alguna razón. Un ejemplo puede ser Jesús, ese niño que nació con una gran misión, diseñada antes de su nacimiento. El secreto que oculta la vida pasada del recién llegado. Como he mencionado, ese espíritu que ha nacido en nuestro núcleo familiar tiene un pasado y no sabemos si era bueno, si fue menos bueno, las cosas que hizo en otra vida y hará en esta. Tiene un pasado, aunque comience nueva vida terrenal con otro cuerpo, viene con su destino definido. No es habitual saber las cosas que hicimos en vidas anteriores, porque te ponen el velo al nacer. Pero hay personas que me han escrito que han tenido recuerdos o sueños de vidas pasadas, pero para el que no crea en la reencarnación es difícil de creer. Era necesario intentar explicarlo, para que entiendan lo que les deseo mostrar a los padres a los que se les ha muerto un hijo y es tan difícil de comprender. Está claro que poca gente en el mundo se para a pensar en todo lo que he hablado, solo les supera la pena de que su hijo se ha ido. Cuando nace un bebé no nos preguntamos si trae una misión consigo, sino que nuestro propósito es cuidarlo, quererlo, y que los años que viva sean lo más feliz posible. Y seguro que esos años que estuvieron con ustedes fueron felices, aunque algunos estuvieran enfermitos. Como es normal, nuestra pena es tremenda, porque los queremos con locura, y el que no podamos disfrutar de ellos como antes, crea un vacío inmenso en nosotros. Pero esa pena es más intensa aún cuando no nos damos cuenta que la muerte es solo un viaje a otro lugar. La vida es un trayecto constante de espíritus que nacen y espíritus que vuelven a la luz de nuevo. Así es la vida espiritual. Es terrible la muerte de un hijo, pero que ocurriera este hecho a miras de la providencia es mucho más importante y primordial que lo que cualquier humano pueda desear. Padres después de la muerte del hijo. Siento mucho la muerte de cada niño y la pena profunda de familiares y amigos, que muchos se anulan como persona y dejan de ser felices, y otros querer dejar de vivir e irse con ellos, siendo un gran error ambas situaciones. Cada persona trae consigo momentos en su vida a pasar, somos independientes, pero a la vez estamos conectados, todos estamos conectados. Como dije en otros vídeos, si sus hijos fallecidos ven lo tristes que están un año y otro año y ya no han sido los mismos, los entristecen también, porque ven que su partida ha ocasionado ese pesar en ustedes, cuando ellos les quieren ver vivir felices, porque ellos pueden ver cómo están ustedes. Peor es aquel que desea suicidarse porque se murió su hijo, por dos razones. Primera, por la desesperación del hijo al ver a la madre o al padre la intención de querer quitarse la vida. Para ellos es horroroso. Y la segunda es que la persona que deja su cuerpo porque era su momento no está en el mismo lugar que el que se suicida. Por lo tanto, el que se quita la vida, al no ser su hora, no podrá estar con su hijo fallecido, por mucho que quiera. Hay que dejar todo en manos de Dios, y debemos intentar estar preparados a lo que Dios quiera, porque Él es el Padre de todos. Venimos y nos vamos según su voluntad, y así debe ser. El fin es bueno, confíen en Él. Me habían escrito papás a los que se les había muerto su hijo, y me decían que Dios había sido injusto, que le pedían de corazón que sanara a sus hijos,
y sus hijos llorar, diciéndoles que no querían morir y sentir que Dios no hizo nada por ayudarlos. Un humano piensa que es más importante que la vida de mi hijo, y está bien, pero piensa de forma humana. Debemos pensar que somos espíritus encarnados y estamos aquí por un motivo espiritual. Dios no los podía sanar porque era su momento de volver. Miren, el padre lamenta profundamente su dolor, pero como he explicado, es algo que se debía dar de esa manera por un motivo mayor. Nuestro amor por nuestro hijo no nos deja comprender esto. El paso por la tierra es tan solo por algo que necesite nuestro espíritu, y estará aquí el tiempo que el Padre considere oportuno. No se enfaden con Dios. Dios siempre obra con certeza. Tengamos confianza en Él. Espero les conceda la oportunidad de soñar con ellos y tengan ese encuentro que muchos darían lo que fuera por tener. No puedo pedir que lo entiendan. Son cosas que no son de este mundo, por tanto solo les pido que vivan e intenten ser felices, que sus hijos están muy bien. Les prometí decirles cómo estaban sus hijos. No saben la de niños jugando que hay en la luz, y están felices con Jesús, con sus túnicas blancas. Suelen estar al cuidado de sus familiares. No están solos, pueden estar tranquilos. Pero realmente esto es lo que deseo que tengan claro, no el por qué se tuvieron que ir. Creo que ya he explicado lo suficiente para dar respuesta a la pregunta que trata el vídeo. ¿Por qué muere un niño? Deseo de corazón que puedan entenderme. Puede ser duro escuchar esto. Hay varias razones por las que una persona en edad temprana abandone la tierra para volver al mundo espiritual. Las voy a ir enumerando. Pueden haber más razones que solo Dios sabe, pero les diré algunas. 1. En muchas ocasiones, la muerte de un hijo es una prueba para sus padres. Por favor, no piensen que Dios les ha castigado, porque Dios no castiga. Nuestros actos tienen repercusiones futuras. No sabemos los actos que hemos podido cometer en nuestra vida anterior. Pueden pensar, ¿por qué el hijo paga los actos pasados de los padres? El hijo no paga nada, vuelve al padre, y con el padre se está bien, pero el que queda es el que sobrelleva lo ocurrido. Los actos que cometemos son nuestra responsabilidad, no los comete Dios, sino nosotros. 2. Hay ocasiones que el espíritu del niño abandona su cuerpo y termina esa nueva existencia para que otro espíritu pueda seguir viviendo en la tierra. Diciéndolo de otra manera, ese espíritu por amor se sacrifica por otro, para que éste pueda vivir y continuar su avance. Un gran acto de bondad sin duda y amor sin límite. Al igual que hizo Jesús por todos nosotros, se sacrificó Él para permitir el avance de las generaciones venideras. 3. El niño puede abandonar su cuerpo porque en una vida anterior se suicidó, y el tiempo que le faltara por vivir en su anterior vida lo completa en esa nueva existencia. Al interrumpir su vida anterior, el tiempo restante que debía permanecer en la tierra lo puede compensar de esta manera. Estas son las 3 causas que les puedo decir. Cada caso es particular y único. No se sientan mal, porque no saben el porqué de su caso. Quédense con que sus hijos están en un lugar maravilloso, y era su momento. Por favor, no me pregunten por qué razón han podido fallecer sus hijos, porque no lo sé y no lo voy a responder. Dejemos todo esto a Dios. Yo solo soy un mensajero. La muerte no es el final, es el paso necesario que hay que dar para volver de nuevo de donde todos venimos. Un lugar de ensueño.
vinieron, hicieron lo que tenían que hacer y volvieron a ese lugar de nuevo, y todo tuvo un sentido, y así debía ser. El problema que tenemos los humanos es que el que acaba de fallecer ve la verdad y acepta que ya era su momento, pero el que queda aquí le cuesta más aceptarlo y entender. Ya es cuestión de fe. Por eso hago esta clase de vídeos, para intentar darles esperanza y aliviarles algo la pena, intentando aclarar esto tan difícil de aceptar. A mí me han sucedido muchos sucesos espirituales y tengo la misión de hablar al mundo de estas cuestiones. Y puedo asegurarles que hay vida tras la muerte, se lo prometo de corazón. En algunos vídeos he intentado mostrarles hechos paranormales, y aún muchos los han calificado de actos del demonio. Pero están muy equivocados. Nuestros familiares fallecidos no se van del todo. El que no crea en Dios, ni en que su hijo lo espera en otro lugar, solo decirle que deseo que sea feliz y calme pronto su dolor. Pero el que crea en Dios y en lo que digo, espero que mis palabras sean un bálsamo para sus heridas. Ya no piensen en lo mal que lo pasaron en su vida para después morir, porque ellos ya no lo piensan, ya que ocurrió de esa manera y ya pasó. No lloren más por ellos, porque están mejor que ustedes. La enfermedad la tenía el cuerpo, no su espíritu. Al dejar el cuerpo se liberaron de todo mal. Están muy bien cuidados y les esperarán. Siento mucho si he dicho algo que no les sentara bien. No era mi intención. Nunca hago un vídeo intentando decirles lo que desean oír, sino diciendo la verdad. Vivan su vida e intenten reponerse, que cuando llegue el momento se reunirán, créanme.